Hermanos, hijos míos, queridos fieles y almas consagradas al Señor, antes de que pronunciemos una sola palabra más, antes de que el ruido ensordecedor de este mundo los distraiga o la prisa del día a día los haga mirar hacia otro lado, les pido algo fundamental. Deténganse un momento, cierren los ojos y hagan la señal de la cruz conmigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les pido este acto de fe porque lo que voy a revelarles hoy no es una historia de terror diseñada para entretener una tarde vacía. No es el guión de una película de Hollywood para asustarnos. Lo que van a escuchar es un testimonio crudamente real, documentado con el mayor de los rigores, sobrio y profundamente pastoral. Es la experiencia directa que marcó para siempre el ministerio de un sacerdote que no dudó en entregar su vida entera para descender a las trincheras espirituales y liberar almas que estaban siendo trituradas por las garras del maligno. Hablo, por supuesto, del inolvidable padre Gabriele Amorth, el hombre que sirvió como exorcista oficial de la diócesis de Roma durante casi 30 largos, agotadores e intensos años. El brillante autor de obras maestras como un exorcista cuenta su historia y habla un exorcista. Este sacerdote, conocido mundialmente no por buscar el aplauso ni el espectáculo, sino por su fe de hierro y su sentido común, relató en más de una ocasión las palabras exactas que un demonio se vio obligado a vomitar durante un rito solemne de exorcismo. Palabras desgarradoras que revelan el secreto mejor guardado del infierno, algo que muy pocos católicos de hoy comprenden a cabalidad. ¿Qué es exactamente lo que el enemigo de nuestras almas más teme, más odia y más evita a toda costa? Permítanme situarlos en el escenario de esta batalla. Una mujer, cuyo nombre e identidad la Iglesia custodia bajo el más estricto y sagrado secreto pastoral, llegó ante el padre Santiago Martín con el alma y el cuerpo completamente destrozados. Había padecido años de un sufrimiento físico y espiritual que desafiaba toda lógica. Hablamos de un insomnio crónico que ningún sedante lograba apagar, de una aversión física, violenta y repulsiva hacia cualquier objeto bendito, de convulsiones atroces que solo se desataban al cruzar el umbral de un templo católico, y de una voz fría y gutural que, en los momentos de mayor crisis, era humanamente imposible que brotara de sus propias cuerdas vocales. Su familia, al borde de la desesperación, había recorrido ya todo el camino terrenal. Gastaron sus fuerzas en pasillos de hospitales, consultaron a los mejores médicos, a psiquiatras eminentes, a los especialistas más renombrados de toda Roma, y todos, sin excepción, llegaron a un callejón sin salida clínico. Fue solo entonces, actuando bajo la estricta disciplina y la sabiduría milenaria de la Iglesia Católica, que se acudió al discernimiento eclesiástico. Porque la Iglesia, hijos míos, jamás actúa por impulso. Jamás se deja llevar por el fanatismo ni la sugestión. Siempre descarta primero, de manera exhaustiva y científica, toda posible causa médica, neurológica o psicológica antes de dar el paso final, el rito solemne del exorcismo, tal como lo dicta el sagrado ritual romano. Y fue precisamente allí, en medio de ese rito solemne, rodeados de testigos cualificados y bajo el peso innegable de la fórmula litúrgica que la Iglesia reserva para estos casos extremos, cuando ocurrió lo impensable. El padre Santiago Martín lo documentó después con una sobriedad que estremece. La entidad oscura que oprimía y humillaba a aquella mujer, viéndose acorralada, aplastada y obligada por el poder absoluto e infinito del nombre de Jesucristo invocado por el sacerdote, comenzó a retorcerse. Y entre alaridos de odio puro y una resistencia desesperada, fue forzada a confesar aquello que verdaderamente le aterroriza. Y aquí, hermanos, necesito que presten la máxima atención. Abran sus oídos
y despierten su espíritu. Porque lo que el demonio confesó aquel día en Roma destrozó todos los mitos. No le aterrorizaban los crucifijos gigantes de oro, ni los conjuros misteriosos, ni el agua bendita derramada en cantidades industriales. Su terror absoluto era algo mucho más sencillo, mucho más cotidiano, y, precisamente por eso, infinitamente más poderoso y letal para sus planes. Esa entidad confesó un odio irracional y un pánico insoportable hacia el Santo Rosario, pero no como un simple collar, sino rezado con una fe que arde. Confesó que lo quema y lo destruye la Eucaristía, cuando es recibida por un alma limpia en estado de gracia. Confesó que tiembla de pavor ante la simple, humilde y devota invocación del purísimo nombre de la Virgen María, y gritó su desesperación ante la confesión sacramental, ese momento exacto en que un pecador se arrodilla con sinceridad de corazón, arrebatándole de las manos al demonio el título de propiedad que creía tener sobre esa alma. El padre Santiago Martín explicó en numerosas entrevistas y libros que este evento no fue una rareza aislada. A lo largo de sus decenas de miles de exorcismos, el patrón se repetía con una consistencia que hiela la sangre. Los demonios, cuando son forzados por el rito a manifestar su naturaleza, no le temen a los objetos sagrados por su simple apariencia física, como si fueran amuletos mágicos. Temen, huyen y son derrotados por la fe viva, palpitante, encendida y coherente que hay detrás de ellos. Hoy, hermanos, vamos a desarmar las mentiras del enemigo. Acompáñenme a descubrir por qué estas 4 armas ordinarias son el escudo más impenetrable que Dios ha puesto en tus propias manos. Punto un rosario guardado en un cajón sin ser rezado no representa ninguna amenaza para el enemigo, pero un rosario rezado con el corazón puesto en Dios, meditando los misterios de la vida de Cristo, se convierte, según sus propias palabras documentadas, en un arma que el infierno no puede tolerar. Hermanos, si este mensaje está tocando su corazón en este momento, les pido que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones. ¿Por qué se lo pido con tanta insistencia? Porque hay miles de almas allá afuera que viven exactamente como vivía esta mujer antes de recibir ayuda. Atormentadas, confundidas, buscando respuestas en lugares equivocados, sin saber que la Iglesia tiene remedios espirituales probados durante 2000 años. Ustedes pueden ser el instrumento que Dios use para que este mensaje llegue a esa persona que conocen, a ese familiar que ha dejado de rezar, a esa amiga que consulta el horóscopo cada mañana sin sospechar el terreno que le está, cediendo al enemigo. Compartan este video. Puede ser, hijos míos, que en este preciso instante el Señor los esté usando a ustedes para salvar un alma de la desesperación. Ahora bien, para comprender por qué esta confesión demoníaca tiene tanto peso doctrinal, debemos volver a las enseñanzas fundamentales de la Iglesia sobre la naturaleza del demonio y su actuación en el mundo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 391, nos recuerda que detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres se esconde una voz seductora que se opone a Dios y que por envidia arrastra al hombre hacia la muerte. Este no es un lenguaje simbólico ni una metáfora pedagógica para tiempos antiguos. Hermanos, es una realidad que la Iglesia sostiene con firmeza hasta el día de hoy. El Catecismo en el número 2851 nos advierte explícitamente que el demonio llamado el maligno no es una fuerza abstracta ni una energía negativa impersonal, como tanto se dice hoy en los círculos de la nueva era, sino un ángel que se opuso a Dios y que actúa en el mundo por envidia hacia el hombre. San Pablo en su carta a los Efesios capítulo 6 nos advierte con palabras que resuenan con osoba fuerza a la luz de lo que el Padre Amor documentó. Nuestra lucha contra la sangre y la carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes.
Este pasaje no es opcional para el católico consciente de su fe. Es un mandato a mantenerse alerta, a vestirse con la armadura de Dios. Y esa armadura, hermanos, no está hecha de amuletos ni de rituales improvisados, sino precisamente de aquello que el demonio confesó: temer, la oración, los sacramentos y la vida de gracia. Quiero detenerme ahora en cada uno de los elementos que, según el testimonio documentado del padre Santiago Martín, provocan esa reacción de odio y temor en las entidades demoníacas, porque conocerlos no es un ejercicio de curiosidad morbosa, sino una auténtica catequesis de protección espiritual para cada uno de ustedes y sus familias. En primer lugar, el Santo Rosario. El padre Amort repetía constantemente, y lo dejó escrito en varias de sus obras, que consideraba el rosario como una de las armas más poderosas contra el demonio, superior incluso a muchos objetos sagrados si se compara la intensidad de la reacción demoníaca. Explicaba que esto no se debe a una fórmula mágica en las palabras del Ave María, sino a la realidad teológica que hay detrás. Cada Ave María es una súplica dirigida a la Madre de Dios, y la tradición espiritual de la Iglesia, apoyada en las apariciones marianas reconocidas y en la enseñanza constante del Magisterio, sostiene que María, aplastando la cabeza de la serpiente, según la imagen del Génesis 3 y 15, ejerce un poder singular sobre las fuerzas del mal. El demonio, según relataba el propio Amors, manifestaba una agitación extrema cuando alguien comenzaba a rezar el rosario en su presencia durante los ritos de liberación, al punto de que en ocasiones intentaba desviar la atención de la persona poseída, provocar dolores físicos repentinos o generar una resistencia corporal violenta para impedir que continuara la oración. En segundo lugar, la Eucaristía. Aquí, hermanos, tocamos el corazón mismo de nuestra fe católica. El Catecismo, en el número 1374, enseña que en la Eucaristía está contenido verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, junto con su alma y su divinidad. No es un símbolo, no es un recordatorio simbólico como sostienen otras confesiones cristianas. Es la presencia real de Cristo. El padre Amort relató en numerosas ocasiones que la reacción de las entidades demoníacas ante la cercanía del Santísimo Sacramento era, sin excepción, la más violenta de todas las que presenciaba en sus ritos. Explicaba que muchos católicos hoy comulgan de manera automática, sin preparación, sin examen de conciencia previo, y que esta falta de disposición interior debilita enormemente el efecto protector de este sacramento en la vida cotidiana. No basta con recibir la Eucaristía por costumbre, hijos míos. Se necesita recibirla en estado de gracia, es decir, sin pecado mortal, sin confesar, para que produzca en el alma todo su fruto de protección y de unión con Dios. En tercer lugar, la confesión sacramental. El padre Santiago Martín insistía casi con obsesión pastoral en que la confesión frecuente era el sacramento más descuidado y al mismo tiempo el más temido por el demonio, porque a través de él el alma recupera el estado de gracia y cierra las puertas espirituales que el pecado había abierto. El Catecismo, en el número 1440, nos enseña que el pecado es ante todo una ofensa a Dios, una ruptura de la comunión con Él, y que precisamente por eso Cristo instituyó este sacramento de reconciliación. El demonio, según el testimonio de tantos años de ministerio del Padre Amors, no teme tanto a un católico que peca, porque el pecado es, lamentablemente, parte de nuestra condición humana caída, sino a un católico que se confiesa con regularidad, que examina su conciencia, que se arrepiente sinceramente y que retorna una y otra vez a la misericordia de Dios. Esa dinámica de caída y levantamiento constante, sostenida por la gracia sacramental, es exactamente lo que el enemigo no puede penetrar ni destruir. En cuarto lugar,
la invocación del nombre de María. Hermanos, quiero que se queden con esta idea. El demonio, en su odio implacable hacia Dios, extiende ese mismo odio hacia la criatura que por voluntad divina es Madre de Dios y Madre nuestra. El padre Santiago Martins relataba que la simple mención del nombre de María, pronunciada con fe, provocaba reacciones físicas inmediatas en las personas poseídas durante los ritos de exorcismo. No estamos hablando de superstición ni de un poder mágico atribuido a un hombre, sino de la realidad teológica de la intercesión mariana, reconocida constantemente por el magisterio de la Iglesia a lo largo de los siglos. Detengámonos un momento, hermanos, en la figura misma del Padre Amors, porque conocer su trayectoria nos ayuda a entender por qué su testimonio sobre esta confesión demoníaca tiene tanto peso dentro de la Iglesia. Nacido en 1925, ordenado sacerdote en la Sociedad de San Pablo, el Padre Amort fue nombrado exorcista de la diócesis de Roma en 1986 por el entonces cardenal vicario y ejerció ese ministerio durante casi 3 décadas, hasta poco antes de su muerte en 2016. Fue además uno de los fundadores de la Asociación Internacional de Exorcistas, reconocida oficialmente por la Santa Sede, una organización que agrupa a sacerdotes exorcistas de todo el mundo, bajo criterios estrictos de formación teológica, discernimiento pastoral y prudencia canónica. No hablamos, hermanos, de un predicador aislado ni de un personaje mediático en busca de protagonismo, sino de un hombre profundamente formado en la teología católica, obediente a su obispo y sometido en todo momento a la disciplina que la Iglesia exige para este delicado ministerio. Esta disciplina, hijos míos, es fundamental para comprender correctamente lo que hoy meditamos. El Código de Derecho Canónico en su canon 1172 establece con claridad que nadie puede ejercer legítimamente el exorcismo sobre los posesos si no ha obtenido licencia particular y expresa del ordinario del lugar, es decir, del obispo. Esta norma existe precisamente para evitar excesos, fraudes, curanderismo, disfrazado de religiosidad o interpretaciones apresuradas de fenómenos que en realidad corresponden al ámbito médico o psicológico. El propio Padre Amors insistía siempre en que antes de cualquier rito de exorcismo debía realizarse un discernimiento riguroso que incluía la consulta con médicos y psiquiatras de confianza, precisamente para descartar epilepsia, esquizofrenia, trastornos disociativos u otras condiciones que, si bien producen síntomas a veces similares en apariencia, no tienen ninguna relación con la actuación demoníaca. Por eso, hermanos, cuando el Padre Amors relataba lo que una entidad confesó durante un rito formal de exorcismo, no lo hacía como un cazador de fenómenos paranormales, sino como un pastor que, después de haber agotado prudentemente todo discernimiento previo, se encontraba ante un caso que la propia Iglesia, a través del proceso canónico correspondiente, había reconocido como merecedor del rito solemne. Esta seriedad institucional es la que da credibilidad pastoral a su testimonio, y es también la razón por la cual sus libros, traducidos a numerosos idiomas, han sido acogidos con tanto respeto dentro del ámbito católico mundial, incluyendo prólogos y respaldos de obispos y teólogos reconocidos. Ahora bien, hijos míos, permítanme también explicarles cómo opera el demonio en la vida cotidiana de tantos católicos que ni siquiera sospechan que están cediendo terreno espiritual poco a poco. El Padre Amors solía decir una frase que se me quedó grabada para siempre: el demonio no necesita un pacto firmado con sangre para entrar en la vida de una persona. Le basta con una rendija abierta por la curiosidad, la superstición o el pecado habitual sin arrepentimiento. Y esta rendija se abre de 1000 maneras que muchos consideran inocentes. El horóscopo leído cada mañana antes del café,
la consulta al tarot solo por diversión en una reunión familiar, la visita al curandero cuando la medicina tradicional no da resultados rápidos, la práctica del Reiki presentada como simple relajación energética, el yoga entendido más allá del ejercicio físico como una vía de conexión con energías indefinidas, la hijija sacada en una fiesta de adolescentes como si fuera un juego de mesa cualquiera. Cada una de estas prácticas, hermanos, comparte un elemento común que el Catecismo condena con claridad meridiana. En el número 21 y A6, la Iglesia enseña todas las formas de adivinación deben rechazarse: recurso a Satanás o a los demonios, evocación de los muertos u otras prácticas que se supone desvelan el porvenir. La consulta a los horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de evidencia, el recurso a medium, encubren una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y, en definitiva, sobre los hombres, y a la vez el deseo de conciliarse los poderes ocultos están en contradicción con el honor, el respeto y el amor filial que debemos a Dios. Y continúa en el número 2017 todas las prácticas de magia o de hechicería por las cuales se pretende dominar las potencias ocultas para ponerlas a nuestro servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurarle la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Comprendan, hijos míos, que estas prácticas no son pecado por ser antiguas costumbres culturales prohibidas arbitrariamente por la Iglesia, sino porque efectivamente abren una puerta espiritual real hacia un terreno que no controlamos y que, según el testimonio pastoral acumulado durante décadas por hombres como el Padre Amort, es aprovechado activamente por las fuerzas del mal para insinuarse en la vida de las personas, comenzando casi siempre con manifestaciones sutiles. Mala suerte inexplicable, pesadillas recurrentes, opresión emocional sin causa aparente, discusiones familiares que estallan sin motivo real, hasta llegar en los casos más graves y minoritarios a fenómenos de opresión o incluso posesión que requieren la intervención del ministerio exorcista de la Iglesia. Quiero contarles otro caso pastoral distinto al primero que el Padre Amors relató para ilustrar precisamente este punto de las pequeñas puertas abiertas sin sospecha. Se trataba de un hombre de mediana edad, profesional, exitoso, católico, practicante en apariencia, que comenzó a experimentar una angustia constante después de que su esposa, sin mala intención, colocara en su hogar ciertos objetos adquiridos durante un viaje presentados como amuletos de protección, según tradiciones esotéricas ajenas a la fe católica. El hombre relataba insomnio, pesadillas recurrentes con simbología perturbadora y una sensación de opresión en su propio dormitorio que jamás había experimentado antes. Tras el discernimiento pastoral correspondiente, que siempre debe descartar primero causas médicas y psicológicas antes de considerar una causa espiritual, se recomendó la bendición del hogar, la remoción de dichos objetos y la retoma de una vida sacramental activa. El hombre mismo relató, después que apenas restablecida la práctica del rosario familiar y la confesión frecuente, los síntomas fueron desapareciendo progresivamente. Este tipo de testimonios, hermanos, no deben generar en ustedes un miedo paralizante, sino una vigilancia prudente y esperanzada. La Iglesia jamás nos enseña a vivir aterrorizados por el demonio, porque nuestra fe se funda en la certeza de que Cristo ya venció al maligno en la cruz y en la resurrección. San Juan nos lo recuerda con claridad. El que está en vosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Por eso, aunque el enemigo existe, aunque actúa, aunque busca incansablemente insinuarse en nuestras vidas, no tiene ningún poder sobre el alma que permanece unida a Dios a través de la gracia sacramental y de una vida de oración constante. Permítanme ahora ofrecerles, hijos míos,
las herramientas concretas de protección espiritual que se desprenden de todo lo que hemos meditado hasta este momento, siguiendo siempre las enseñanzas documentadas del Padre Amor y el magisterio constante de la Iglesia. La primera herramienta es la confesión frecuente. No esperen a sentir un peso insoportable de conciencia para acercarse al confesionario. La disciplina espiritual recomendada por tantos santos y confirmada por la experiencia pastoral del Padre Santiago Martín es una confesión mensual, o al menos con la frecuencia suficiente para mantener el alma en estado de gracia habitual, examinando la conciencia cada noche antes de dormir, revisando los pensamientos, palabras y obras del día a la luz de los mandamientos. La segunda herramienta es la Eucaristía recibida con verdadera preparación. Antes de comulgar, dediquen unos minutos a examinar su conciencia, a pedir perdón interiormente por las faltas cotidianas y reciban el cuerpo de Cristo con la conciencia clara de que están recibiendo al mismo Dios que se hace presente bajo las especies del pan. La tercera herramienta es el Santo Rosario diario, no como una obligación mecánica, hijos míos, sino como una conversación amorosa con la Madre de Dios, meditando cada misterio con el corazón puesto en la vida, pasión, muerte y resurrección de Cristo. La cuarta herramienta es el uso del agua bendita en el hogar. El Padre Amors recomendaba constantemente rociar con agua bendita las habitaciones de la casa, especialmente los dormitorios, acompañando este gesto con una oración sincera, no como un ritual mágico automático, sino como signo sacramental que dispone el corazón a la protección divina. La quinta herramienta es la bendición formal del hogar, por un sacerdote, especialmente cuando se ha tenido contacto previo con objetos de origen esotérico, prácticas de adivinación o ambientes cargados de conflicto espiritual. La sexta herramienta es el uso de sacramentales aprobados por la Iglesia, la medalla de San Benito, el escapulario del Carmen, el crucifijo bendecido, colocados en el hogar y llevados con fe, no como amuletos supersticiosos, sino como signos visibles de nuestra pertenencia a Cristo y su Iglesia. Y la séptima herramienta, quizás la más importante de todas, es la vida de gracia sostenida en el tiempo, la oración diaria, el ayuno voluntario en los tiempos litúrgicos correspondientes, la caridad hacia el prójimo y el rechazo. Firme y consciente de toda práctica de adivinación, ocultismo o superstición, por más inofensiva que parezca presentarse ante nuestros ojos. Quiero detenerme especialmente, hermanos, en el valor del ayuno, porque es una práctica que muchos católicos hoy han abandonado casi por completo, reduciéndola únicamente a los 2 días obligatorios del calendario litúrgico, el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. El propio Jesucristo, cuando sus discípulos le preguntaron por qué no habían podido expulsar cierto espíritu, respondió con palabras que el Evangelio de San Marcos recoge con toda claridad. Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. El Padre Amort citaba constantemente este pasaje para recordar a los fieles que la vida espiritual no se sostiene únicamente con palabras piadosas, sino con un esfuerzo real de mortificación voluntaria, de renuncia a comodidades legítimas por amor a Dios, como forma de fortalecer la voluntad, y purificar el corazón de apegos desordenados. Un católico que reintroduce el ayuno voluntario en su vida, aunque sea de manera moderada y prudente, según sus condiciones de salud, descubre con el tiempo una claridad espiritual y una fortaleza interior que la vida cómoda y saciada rara vez permite alcanzar. Junto al ayuno, hijos míos, quiero recordarles la importancia del examen de conciencia nocturno, una práctica que los santos de todos los tiempos recomendaban con insistencia y que hoy, lamentablemente, ha caído casi en el olvido entre los católicos comunes. Se trata de dedicar unos minutos antes de dormir a repasar el día vivido, los pensamientos que ocuparon la mente,
las palabras que salieron de nuestra boca, las acciones que realizamos y las omisiones en las que quizás incurrimos por comodidad o pereza espiritual. Este ejercicio, sencillo en apariencia, tiene un efecto profundamente protector, porque nos mantiene alertas ante las pequeñas grietas por donde el enemigo intenta insinuarse. Un comentario malicioso repetido sin pensar. Una hora perdida en contenidos que alimentan la curiosidad hacia lo oculto. Una omisión de la oración por simple cansancio acumulado. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, consideraba el examen de conciencia como una de las prácticas fundamentales para el crecimiento en la vida interior. Y el padre Amort, formado en la tradición espiritual católica más sólida, recomendaba constantemente esta disciplina a quienes acudían a él en busca de consejo, incluso cuando no se trataba de casos de posesión propiamente dicha, sino simplemente de almas que buscaban fortalecer su vida de fe. Quiero compartir con ustedes, hermanos, un tercer caso pastoral que ilustra otra dimensión de este mismo problema, la dimensión familiar. El padre Amors relató en más de una ocasión situaciones en las que no era una sola persona la afectada por la apertura de puertas espirituales, sino un hogar entero, un sistema familiar completo que, sin saberlo, había normalizado durante generaciones ciertas prácticas heredadas de tradiciones populares mezcladas con elementos ocultistas. Se trataba de una familia en la que desde hacía varias generaciones se recurría de manera habitual a una persona conocida en su comunidad como sanadora, quien realizaba lo que popularmente se llama una limpia cada vez que algún miembro de la familia atravesaba una racha de mala suerte, una enfermedad prolongada o un conflicto matrimonial persistente. Nadie en esa familia consideraba estas prácticas como algo grave. Al contrario, las veían como parte de su cultura, transmitidas de abuela a madre y de madre a hija, combinadas incluso con oraciones católicas malentendidas y elementos de religiosidad popular deformada. Con el tiempo, sin embargo, comenzaron a manifestarse en esa familia patrones que preocuparon profundamente a uno de sus miembros, un hombre que tras un proceso personal de conversión se acercó a la iglesia buscando respuestas, discusiones matrimoniales recurrentes, sin causa, aparente, que se repetían casi con la misma intensidad, generación tras generación. Enfermedades crónicas que aparecían en los mismos miembros de la familia, sin explicación médica clara, y una atmósfera de tensión constante en las reuniones familiares que ningún esfuerzo humano lograba disolver. Tras acercarse a un sacerdote y posteriormente tras el discernimiento correspondiente, se recomendó a esta familia un camino de conversión colectiva, la renuncia explícita y consciente a toda práctica de sanación popular mezclada con elementos ocultos, la bendición formal del hogar familiar, la retoma de la misa dominical como núcleo de la vida familiar y el establecimiento de una hora semanal de rosario, en común. El padre Amors explicaba que este tipo de ataduras generacionales, aunque no siempre desembocan en posesión propiamente dicha, sí generan lo que la tradición espiritual católica llama opresión o atadura espiritual, un peso invisible que se transmite casi como una herencia cultural y que solo se rompe mediante un acto consciente de conversión y de retorno pleno a los sacramentos. Este caso, hermanos, nos enseña algo fundamental y que quiero que nunca olviden. La batalla espiritual no siempre se libra únicamente en el plano individual, sino también y muchas veces de forma silenciosa en el plano de la familia entera. Muchas veces las heridas espirituales se transmiten dentro de las familias como patrones repetidos, como si una puerta abierta por una generación permaneciera entreabierta para las siguientes, hasta que alguien, con la gracia de Dios y la valentía de la fe, decide cerrarla definitivamente a través de la conversión y de la vida sacramental. Por eso insisto tanto, hijos míos,
en que no basta con que ustedes individualmente vivan una vida de fe sólida. Es necesario también evangelizar con paciencia a nuestros propios familiares, orar por ellos, y cuando sea prudente, invitarlos suavemente a reconsiderar tradiciones heredadas que, aunque parezcan inofensivas o incluso católicas en apariencia, en realidad mezclan elementos incompatibles con la fe que profesamos. Quiero ahora ofrecerles, hermanos, una reflexión final sobre la esperanza que se desprende de todo este mensaje, porque no quiero que ninguno de ustedes termine este video con el corazón oprimido por el miedo, sino fortalecido por la certeza de la victoria de Cristo. El libro del Apocalipsis nos ofrece una imagen extraordinaria de esta victoria cuando describe la caída del dragón, símbolo del demonio, derrotado no por la fuerza humana, sino por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Esta es, hermanos, la clave de toda la batalla espiritual que hemos meditado hoy. No se trata de una lucha entre fuerzas equivalentes, como si Dios y el demonio combatieran en igualdad de condiciones. Se trata de la certeza absoluta de que Cristo ya venció de una vez y para siempre en la cruz del Calvario, y que cada uno de nosotros, incorporado a Cristo mediante el bautismo, participa ya de esa victoria si permanece fiel a la gracia recibida. El padre Santiago Martín, a pesar de haber presenciado a lo largo de su vida sacerdotal manifestaciones de una crudeza que muy pocos podrían soportar, jamás perdió la esperanza, ni transmitió en sus escritos un mensaje de terror paralizante. Al contrario, insistía siempre en que el verdadero problema de la Iglesia de hoy no es que el demonio actúe con fuerza, sino que muchos católicos han dejado de creer en su existencia real y, por lo tanto, han bajado la guardia espiritual abandonando las armas que la propia Iglesia pone a nuestra disposición desde hace 2000 años. Esa es, hermanos, la verdadera tragedia pastoral de nuestro tiempo. No que el enemigo sea más fuerte que antes, sino que muchos hijos de la Iglesia han olvidado cómo defenderse. Hermanos, quiero compartir con ustedes un testimonio final de conversión que el padre Amort relató con especial ternura pastoral. Una joven que había practicado durante años la lectura del tarot como forma de entretenimiento entre amigas y que comenzó a experimentar una angustia progresiva sin causa médica identificable. Se acercó finalmente a un sacerdote después de que una amiga preocupada por su estado la acompañara a misa, después de mucho tiempo de alejamiento. El proceso de conversión no fue instantáneo, hijos míos. Fue un camino de meses sostenido por la confesión, el acompañamiento espiritual y la retoma gradual de los sacramentos. La joven relató después que a medida que su vida sacramental se fortalecía, la angustia que la acompañaba desde hacía años fue desapareciendo y encontró en la fe católica una paz que ninguna práctica esotérica le había dado jamás. Esto, hijos míos, es precisamente lo que San Pablo nos advierte en su carta a los Gálatas cuando habla del fruto del Espíritu frente a las obras de la carne. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ninguna práctica de ocultismo, por más que prometa respuestas rápidas o control sobre el futuro, produce jamás estos frutos. Produce, por el contrario, ansiedad, dependencia, confusión y, en los casos más graves documentados por el propio padre Santiago Martín, una apertura real hacia la opresión espiritual. Fíjense, hermanos, en un detalle que San Pablo señala inmediatamente antes de hablar del fruto del Espíritu. Enumera primero las obras de la carne, y entre ellas menciona explícitamente la idolatría y la hechicería, colocándolas en la misma lista que la enemistad, los pleitos, las divisiones y las envidias. Esto nos enseña algo profundamente importante para nuestra vida espiritual. El ocultismo no es simplemente un error doctrinal aislado,
sino que forma parte de toda una dinámica destructiva que corrompe también las relaciones humanas. La paz familiar y la estabilidad emocional de quien se involucra en él. No es casualidad, hijos míos, que tantos testimonios de conversión recogidos por sacerdotes exorcistas en distintas partes del mundo coincidan en describir un patrón similar. Primero llega la curiosidad hacia lo esotérico, presentada como algo lúdico o inofensivo. Después llega la dependencia progresiva, la necesidad de consultar cada decisión importante con una lectura de cartas o un amuleto, y finalmente llega el deterioro espiritual, emocional y a veces incluso físico, que solo encuentra remedio verdadero en el retorno sincero a la vida sacramental. Quiero también, hermanos, dedicar un momento a hablar de la nueva era y del Reiki, porque son prácticas que hoy se presentan con un lenguaje que muchos católicos no identifican como incompatible con su fe. Se habla de energías universales, de equilibrio, de chakras, de sanación a través de las manos, con un vocabulario que suena científico o terapéutico y que por eso mismo resulta más engañoso que las formas más evidentes de ocultismo. El documento Jesucristo, portador del agua de vida, publicado por el Pontificio Consejo de la Cultura y el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso en el año 2003, advierte con claridad que muchas de estas prácticas de la nueva era, aunque se presenten bajo apariencia de espiritualidad genérica o incluso de terapia alternativa, en realidad promueven una visión del mundo incompatible con la fe cristiana al sustituir la relación personal con Dios, por la búsqueda de energías impersonales y por técnicas que prometen sanación o equilibrio al margen de la gracia sacramental. El padre Amors, coherente con esta enseñanza, advertía constantemente a los fieles que se acercaban a él sobre los riesgos espirituales de estas prácticas, no porque negara la buena fe de quienes las practican muchas veces sin mala intención, sino porque conocía a través de su ministerio el terreno real que estas aparentes inocentes técnicas terminan abriendo en la vida espiritual de la persona. Hijos míos, quiero que se lleven de este mensaje una certeza clara. La fe católica no nos pide rechazar el descanso, el cuidado del cuerpo o la búsqueda legítima de bienestar. Nos pide sencillamente buscar ese bienestar dentro del camino que Cristo y su Iglesia nos han trazado durante 2000 años. Un camino probado, seguro, sostenido por los sacramentos y por la intercesión de la Virgen María y de los santos, y no en técnicas o prácticas que, aunque se presenten con apariencia moderna y científica, en el fondo repiten los mismos errores que la Iglesia ha condenado desde sus primeros siglos. La búsqueda de poder y de conocimiento oculto al margen de Dios. Quiero también recordarles, hijos míos, que el discernimiento sobre estos temas nunca debe hacerse desde el miedo ni desde la superstición inversa, es decir, viendo demonios detrás de cada dificultad de la vida. La Iglesia es sabia y prudente. Antes de atribuir cualquier padecimiento a causas espirituales, siempre recomienda descartar primero causas médicas y psicológicas, acudiendo a profesionales competentes. El propio padre Santiago Martín, en su larga experiencia, relataba que la inmensa mayoría de los casos que llegaban a su consulta no eran posesiones demoníacas propiamente dichas, sino situaciones que requerían acompañamiento psicológico, médico o simplemente pastoral. Solo un porcentaje mínimo, tras un discernimiento riguroso realizado por sacerdotes debidamente autorizados por su obispo, correspondía verdaderamente a fenómenos de naturaleza extraordinaria que requerían el rito solemne del exorcismo. Esto no le resta seriedad a lo que hemos meditado hoy, hermanos. Al contrario, le da su justa proporción. La batalla espiritual es real. El demonio existe y actúa tal como lo confesó según el propio testimonio del padre Amort, aquella entidad forzada por el poder del rito sagrado a manifestar su odio hacia el rosario, la Eucaristía,
la confesión y el nombre de María. Pero esta batalla se libra sobre todo en el terreno silencioso y cotidiano de nuestra vida, de oración, de nuestra fidelidad a los sacramentos y de nuestro rechazo consciente a toda práctica que, por más inocente que parezca, nos aleje de Dios y nos acerque a terrenos que no debemos explorar. Antes de cerrar este mensaje con nuestra oración final, quiero recordarles una vez más lo que hemos meditado juntos hoy. Un demonio, obligado por el poder del rito de exorcismo a manifestar su naturaleza ante el padre Gabriele Amort, confesó un odio profundo hacia el Santo Rosario, la Eucaristía, la confesión sacramental y el nombre santísimo de María. Esta confesión, documentada por un sacerdote de sólida formación teológica y sometido en todo momento a la disciplina de su obispo, no debe generar en ustedes terror, sino una renovada confianza en las armas espirituales que la Iglesia pone a nuestra disposición desde hace 20 siglos. Cada rosario rezado con fe, cada confesión sincera, cada comunión recibida en gracia es una piedra más en la muralla espiritual que protege su alma y la de sus familias. Quiero invitarlos nuevamente, hijos míos, a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho y a compartir este video con esa persona que ustedes saben que necesita escuchar esto. Ese familiar alejado de los sacramentos, esa amiga que juega con el tarot sin sospechar el terreno que pisa, ese joven que ha normalizado el horóscopo como parte de su rutina diaria, esa madre que sigue llevando a sus hijos donde una sanadora en lugar de llevarlos primero ante el Santísimo Sacramento. No sabemos qué alma está esperando precisamente este mensaje para volver a Dios. Sean ustedes el instrumento de esa gracia, sembrando con paciencia y caridad, sabiendo que el fruto de la conversión pertenece siempre a Dios y a su tiempo, no al nuestro. Y ahora, hermanos, unamos nuestros corazones en oración. Recemos juntos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios lo reprima. Pedimos suplicantes, con la certeza absoluta de que la victoria ya fue ganada en el madero de la cruz. Y tú, oh glorioso príncipe de la milicia celestial, San Miguel Arcángel, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a todos los demás espíritus malignos que vagan por este mundo buscando la ruina de nuestros matrimonios y la perdición de las almas. Amén. Antes de despedirnos, hermanos, no quiero que cerremos este espacio sin unir nuestros corazones. Les pido que, allí donde estén, recemos juntos un Ave María. Vamos a ofrecerla por todas aquellas almas que en este preciso momento, en medio del dolor, la desesperación o la ignorancia, están siendo tentadas a buscar respuestas en el ocultismo, en la superstición o en el abandono de su fe. Recemos con el corazón en la mano por aquellas familias que, como la que hoy conocimos, arrastran pesadas cadenas y ataduras espirituales heredadas, para que hoy mismo, por la gracia de Dios, sean rotas para siempre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos, reciban ahora esta bendición, no como un mero trámite para terminar el video, sino como una armadura real para enfrentar al mundo. Que Dios Todopoderoso los bendiga inmensamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la Virgen María, Reina invencible de los ángeles y Madre de la Victoria, los cubra hoy y siempre bajo su manto purísimo. Que ella aplaste bajo sus pies cualquier insinuación de división, de frialdad o de rencor que el enemigo intente sembrar en el corazón de sus hogares. Y que San Miguel Arcángel se ponga en la puerta de sus casas con la espada desenvainada,
velando de día y de noche, sin un solo segundo de descanso, por cada uno de ustedes. Que defienda a sus hijos de las mentiras del mundo, que custodie la fidelidad de sus esposos y esposas, que abrace a sus padres ancianos y proteja a todos aquellos que el Señor ha confiado a su cuidado. Vayan en paz, hijos míos. Pero escúchenme bien, vayan en paz, pero vayan armados. Salgan a luchar por sus matrimonios, no se rindan con sus hijos. Manténganse firmes y fortalecidos en la fe, no se alejen de los sacramentos. Sean perseverantes, inquebrantables en la oración diaria y confíen con una alegría que nada pueda robarles en que quien está con nosotros, Jesucristo vivo y resucitado, es infinitamente más poderoso que cualquier sombra que intente oponerse. Que esta semana que hoy comienza no sea una semana cualquiera, que los encuentre más cerca de la misericordia del confesionario, más fieles al rezo del Santo Rosario en familia, más enamorados y unidos a la Eucaristía, y más valientes que nunca para rechazar y expulsar de sus vidas todo aquello que no provenga de la luz de Dios. Amén y amén. Que el Señor los guarde siempre.